Amigos nuestros, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles. Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes en esta oportunidad que la vida nos brinda, que la vida nos comparte. Estamos transmitiendo en vivo desde el lugar de la noticia. Lo prometido es deuda. Estamos realizando durante toda la semana maratones importantes para conocer todo lo que tiene que ver con el COVID-19, esta enfermedad que llegó en el mundo para quedarse y para apoderarse. Es por eso que tengo en esta ocasión, vía Zoom, a través de la plataforma de Facebook Live en vivo, a mi gran amigo, el gran doctor, el neumólogo Jorge Enrique Ruiz Cancino. Mi querido Jorgito, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte. Hola, buenas noches, un gusto saludarte a ti y a todo tu público. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorgito? ¿Cómo estás? Qué gusto saber de ti. Espero que esté todo muy bien, sobre todo en la jornada que tienes con los tuyos, considerando que, bueno, la batalla ha sido fuerte, ¿no? Bastante, ya ves que nos costó mucho poder congeniar para poder hacer esta, esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido la batalla del COVID-19, mi querido Jorgito? Sobre todo, hablar un poco de esta situación que ha estado fuerte, que ha estado totalmente importante. Claro, pues cada vez tenemos más casos, seguimos en picos de contagio, tenemos una transmisión comunitaria muy elevada. Este, ha sido una situación muy difícil actualmente para pues todo el mundo, ¿no? Y pues Chiapas no es la excepción. Estamos en una situación muy delicada en estos momentos. Siempre es importante preguntar, mi querido Jorgito, cómo ataca el COVID los pulmones principalmente. ¿Cómo es que llega este virus? Mucho se ha hablado acerca de los especialistas que puede entrar por los ojos, por la garganta, por la nariz, pero particularmente en el ramo de los pulmones. ¿Cómo llega este virus? ¿Cómo actúa dentro del cuerpo del ser humano? Pues mira, el virus tiene diferentes vías de entrada. Principalmente entra por inhalaciones de gotitas de flush, que eso pasa cuando cualquier persona habla. Todas las personas cuando hablamos tenemos la idea de que únicamente cuando se ven, pero no todas las personas cuando hablamos, eh, aventando ciertas microgotas que a veces son microscópicas, que más o menos tienen un alcance de un metro a 1,5 metros. Esta circunstancia, esta situación hace que el virus pueda entrar por la nariz o pueda entrar por la boca, en esas como gotitas de flush. Otra situación importante es que el virus también puede tener o puede entrar por la mucosa oftálmica, y eso pasa cuando nosotros prácticamente nos tocamos los ojos. Entonces esas son como las vías principalmente de entrada. Ya alojado, lo que hace el virus es que el virus necesita una célula para poderse multiplicar, para poderse reproducir, por decirlo. Invade las células epiteliales que nosotros tenemos usando unos receptores, ¿no? Ujú. Unos receptores muy famosos que se llaman receptores de la enzima convertida de angiotensina, y otros receptores similares a la de la testosterona. Aquí voy a hacer un comentario un poquito más puntual, y esto es donde la hipótesis es de que como utiliza receptores de testosterona, los hombres tenemos un poquito más riesgo de contagio y la enfermedad más grave. Entra a estas células y para poderse multiplicar rompe, digamos, los elementos celulares por dentro y empieza a utilizar esos mismos para poderse multiplicar. Eso va a pasar en las células del epitelio bronquial. Posteriormente, nuestro sistema inmunológico, para tratar de defenderlo, va a mandar unas células que se llaman leucocitos, principalmente al inicio neutrófilos y posteriormente linfocitos, que van a empezar a hacer o empezar a tratar de matarlo. Pero el cuerpo, en esa ganas de ganar la batalla, empieza a mandar mediadores de la inflamación, y entonces después deja de ser únicamente nocivo para el virus y empieza a atacar estructuras propias, y eso se llama, eh, bueno, y eso ocasiona un término médico que se llama cascada de interleucinas, y pues obviamente la inflamación se hace muchísimo más fuerte, más evidente, y ahí es donde empieza a inflamar mucho
a los pulmones. Entonces es inflamación pulmonar, esta situación de que llegan mediadores de la inflamación, células a los pulmones, que es donde principalmente ataca el virus, ocasiona lo que conocemos como neumonía, ¿no? Y posteriormente esta neumonía ocasiona una condición clínica que se llama síndrome de inmunodeficiencia respiratoria aguda, perdón, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, y este síndrome de insuficiencia respiratoria aguda pues es lo que pone grave a los pacientes. Y prácticamente eso es lo que hace a nivel pulmonar. Sin embargo, el virus puede irse a diversos lugares, incluso se ha encontrado y se han reportado casos de inflamación del encéfalo. Sale eso, se llama encefalitis, que es una parte del cerebro. Se ha encontrado también en células del riñón y se cree que produce también daño renal. También lo hemos encontrado en células del hígado, produciendo hepatitis, que es inflamación del hígado, ¿no? Y en muchos cortes de personas que se han estudiado también causan inflamación del corazón, y eso se llama miocarditis. Entonces, a pesar de que el virus principalmente ataca a los pulmones, pues puede irse también a otros órganos, como son el cerebro, el corazón, hígado, riñones. Entonces estamos hablando que en este caso los hombres son más propensos, por eso vemos mayor número de índice de hombres sí, si tú infectados. ves las estadísticas, hay una mayor incidencia de hombres, mayor incidencia de enfermedad grave en hombres y mayor mortalidad en hombres. Entonces, una de las hipótesis que se están haciendo es eso. Y aparte, pues otras situaciones también epidemiológicas ahí, como pues la situación que hay una mayor índice de obesidad en hombres, mayor índice de enfermedades y menor control de las enfermedades crónicas en hombres que en mujeres. Cuando hablamos de los estudios, amigo, sobre todo cuando se hace el diagnóstico si eres portador del COVID-19, mucha gente por temor no se hace la prueba, sobre todo porque es muy costosa, y van mucho a realizarse estas pruebas del tórax, los diagnósticos torácicos. ¿Cuál podría ser el estudio y cómo determinar que esa persona, es necesario que la persona se haga esos estudios torácicos previo a la prueba si no se tiene el dinero, sobre todo por la prueba costosa? Mira, el estudio ideal o el gold standard, que es como se conoce a la mejor prueba que existe para diagnosticar el virus, es una prueba que se llama PCR para SARS-CoV-2 o COVID-19. Esta prueba lo que mide son fragmentos del ARN del virus, el virus es un virus ARN, y los detecta en las pruebas. Estas pruebas o el ARN se puede medir en saliva, se puede medir en exudados de la faringe, en exudados de la nasofaringe. Entonces, si por ahí alguien se ha hecho la prueba, pues les hacen un exudado a través de la nariz, de la boca, o dos de la boca, o les piden que escupa saliva, o si tienen otros con flemas, escupa la expectoración, y eso se manda a estudiar. Y pues obviamente de ahí vemos más o menos, o se obtiene un resultado. Las pruebas se rigen bajo unos términos que se llaman sensibilidad y especificidad. Entonces, ahorita para que me entiendan un poquito bien, o sea, de 100 personas que están enfermas de coronavirus, cuando se hacen esa prueba, aproximadamente del 80 al 85% con síntomas van a salir positivas. El problema de en general todas las pruebas es el tiempo donde nos las tomamos, que ahorita te voy a platicar un poquito de eso. Bueno, entonces esa es la única manera de saber que alguien tiene coronavirus, es con esa prueba. Obviamente ya en el diagnóstico, en lo que es nuestro medio, pues tenemos que hacer caso de otras situaciones, ¿no? Entonces, más que nada, y lo primero es el estudio epidemiológico, ¿no? Entonces, en el estudio epidemiológico, cuando se empieza a sospechar de los casos, es cuando el paciente ha tenido contacto con algún paciente que ya haya salido previamente positivo, bien que haya tenido contacto con un paciente que haya estado enfermo de las vías respiratorias, que haya tenido cualquier tipo de enfermedad respiratoria, porque pues, las manifestaciones son diferentes dependiendo del rango de edad y algunas otras circunstancias. Entonces, desde ahí empezamos con el diagnóstico. Entonces, si yo he tenido contacto con alguien que ya salió con una prueba de SARS-CoV o de COVID-19 positivo, pues de ahí pues el diagnóstico es muy probable, casi probable, y epidemiológicamente un 98% de probabilidades de que pues va a ser la misma infección.
Después de eso, ya se hace el estudio clínico, que es el que nosotros hacemos preguntándole los síntomas al paciente, y aquí te voy a hablar un poquito de los síntomas que pueden llegar a presentar los pacientes. 4 síntomas principales: tos, falta de aire, fiebre, y en algunas veces pérdida del olfato. Ujú. Esos son como los síntomas principales y los que hemos estado escuchando siempre que son los síntomas del coronavirus, principalmente de los 3 primeros: tos, falta de aire y fiebre. Sin embargo, pueden haber otros síntomas o no tienen que estar presentes los 3. Entonces, ¿puedo tener coronavirus si no tuve fiebre? Sí. ¿Puedo tener coronavirus si no tengo tos y nada más tengo fiebre y falta de aire? Sí. ¿Puedo tener coronavirus si nada más tengo falta de aire y no tengo tos ni fiebre? Sí, sí se puede tener el coronavirus, ¿de acuerdo? Y hay otros síntomas aparte que son menos comunes, pero también están presentes. Personas jóvenes sin ninguna enfermedad, un síntoma principal es la pérdida de la sensación de olores, ¿sale? Eso se llama anosmia. La pérdida del sentido del gusto. Nosotros comemos y el típico no le siento sabor a la comida, eso se llama disgeusia. Esos son también síntomas importantes que presentan los pacientes que tienen coronavirus, y hay algunos otros como dolores articulares que se llaman artralgias, dolores en los músculos que se llaman mialgias, y el ataque al estado general, ya saben, me siento muy mal, siento como si me atropellaran, etcétera. Pues esos son otros síntomas. Entonces, el diagnóstico después de ser epidemiológico pasa a ser clínico y ya nos vamos a otras pruebas que nos pueden ayudar. Entonces, radiografías de tórax. Algo importante es que las radiografías de tórax nada más detectan aproximadamente 60 de cada 100 neumonías por coronavirus. Entonces, una radiografía de tórax normal no excluye la presencia de neumonía, ¿de acuerdo? Posterior a eso sigue el ultrasonido pulmonar. El ultrasonido pulmonar, cuando se realiza por una persona experta que tiene experiencias en el ultrasonido pulmonar, detecta 98 casos de neumonías en pacientes que tengan neumonías. Entonces, es una prueba de muy alta sensibilidad. Y por último está la tomografía de tórax, que es la prueba que mayor tiene sensibilidad y que es más reproducible porque se las pueden ver cualquier persona, y obviamente que tenga capacitación para ver las tomografías, y eso pues prácticamente detecta 99 de cada 100 neumonías por coronavirus. Cuando hablamos, amigo, Ajá, sí, dime. Adelante. Cuando hablamos de la variedad de los síntomas que bien me comentabas, por ahí testimonios se han acercado a su servidor para decirme: Luisito, tengo todos los síntomas y a los 6-7 días ya están bien, que se sienten mucho mejor. Y hay otros casos de... Claro, eso pasa porque... Y hay otros casos de... Sí, mira, Te escucho. Eso depende... Sí, mira, fisiopatológicamente cuando llega el virus hay 2 maneras de combatirlo. Entonces, para que me entiendas más o menos. Si llega el virus y se activa la parte del sistema inmunológico, donde llegan los neutrófilos, matan a las células que están infectadas, pues en esta vía, que es la vida más sencilla, pues los pacientes tienen síntomas incluso 1 o 2 días, puede que se infecten y que no desarrollen síntomas, ¿no? Entonces, eso se llaman portadores asintomáticos, o sea, están enfermos, no tienen síntomas, pero ellos sí pueden contagiar a más personas. Y por último está esta situación de los que sí se tardan mucho más. En promedio, y te voy a hablar de los estudios que se han hecho internacionalmente, los que nos llevan un poquito más de experiencia y han publicado más su experiencia, pues son China y Italia. Últimamente Estados Unidos y Gran Bretaña también ya está publicándonos mucho de su experiencia que han tenido. Entonces, más o menos todos los estudios concuerdan de que a partir de que alguien tiene contacto con alguien positivo, pueden pasar del día 3 al día 14 para que desarrollen los síntomas. Entonces tiene un periodo de incubación muy largo. A partir del día 3, del 11, después de que estuvieron expuestos a alguien enfermo o con infección por coronavirus, casi el 80% de las personas van a empezar a desarrollar síntomas, ¿de acuerdo? Entonces, de 100% de personas que se enfermen, 80% van a tener enfermedad leve. ¿Eso qué quiere decir? Que de 100 personas que se infecten de coronavirus, 80 pueden ser o portadores asintomáticos, o me dolió la garganta un día y se me quitó, tuve fiebre un día y se me quitó, o bien tuve tos, tuve un poquito de falta de aire, pero nada del otro mundo, en 3 o 4 días me compuse, ¿no? Entonces casi todos
tienden a desaparecer el síntoma 14 días después de que empiezan con la enfermedad. ¿De acuerdo? Algunos, que son los otros 20 de los 100 que se infectan, van a ser una enfermedad un poquito más grave, que van a requerir tal vez uso de oxígeno suplementario, van a requerir hospitalización. Entonces, en esas personas, pues la recuperación va a ser mucho mayor. Entonces, más o menos la recuperación en esas personas va a tardar de un mes a un mes y medio. Sí, ¿De acuerdo? sí. Eso va a depender mucho de la respuesta del sistema inmunológico. Obviamente, hay muchas características de... Si tú me preguntas, bueno, ¿y cómo puedo saber yo si me voy a tener una enfermedad leve o voy a tener una enfermedad grave? Pues casi todos los que tienen enfermedad leve son jóvenes, bueno, niños, adolescentes, adultos jóvenes, estoy hablando menores de 50 años. Pero eso no quiere decir que los que tengan más de 50 años no puedan tener una enfermedad leve. También pueden tener enfermedades leves, ¿sale? Pero obviamente, digamos que es menos probable que así sea. Lo más probable es que todos los que tengan enfermedad leve sean jóvenes, no tengan ninguna enfermedad, no sean diabéticos, no sean hipertensos, no tengan ninguna enfermedad pulmonar previa, no sean obesos, no sean gorditos, y pues obviamente ellos se van a recuperar muy rápido. Los que van a hacer enfermedades un poquito más fuertes, pues es como se ha dicho miles de veces en todos lados, pues son las personas que tienen diabetes, las que tienen hipertensión, las personas que tienen obesidad o que tienen alguna enfermedad previa como EPOC o como asma, mal controlados, claro. Entonces, eso quiere decir que cuando hablamos de un asmático están propensos a tener una enfermedad y desarrollarla mucho más fuerte, como también aquellos que padecen enfermedades pulmonares, ¿no? Claro, las personas que tienen alguna condición pulmonar previa, que no están en tratamiento, que no están controlados o que no saben, pueden tener una situación más grave de la enfermedad. Por ejemplo, las personas que son asmáticas, si no llevan control de su enfermedad y se infectan, pues pueden tener una crisis asmática. Y la crisis asmática puede ser de gravedad, más aparte la neumonía, más la situación de que ellos están un poquito inflamados por el hecho de tener asma, pues se considera que pueden ser personas que pueden tener una enfermedad un poquito más grave. También pasa de las personas que tienen EPOC, las personas mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos, mal controlados, etcétera, ¿no? O sea, redundantemente todo lo que se viene diciendo. Entonces, el COVID-19, mi querido doctor, es mucho más violento en la parte de los pulmones, sobre todo por lo que deteriora pues, por lo que deteriora el estado de salud. Hay una situación muy importante aquí, como te digo, o sea, el 80% de los pacientes que se infecten van a tener enfermedad leve, ¿sale? Pero incluso puede que haya pacientes con enfermedad leve o sin síntomas tan fuertes que tengan neumonía. Únicamente que la neumonía es tan leve que pasa desapercibida y únicamente se puede como diagnosticar por medio de un ultrasonido pulmonar o por medio de una tomografía de tórax. Y obviamente el punto más importante donde hay mayor afectación es a nivel pulmonar. Cuando se hace grave o pues también son neumonías atípicas, ¿no? Las famosas neumonías atípicas, ¿no? ¿Qué se recomienda cuando una persona tenga dolor en la espalda baja o en los pulmones? Porque muchos pacientes han reportado que sufren de dolores en la parte de la espalda baja o quizá en los pulmones. ¿Qué se recomienda en ese momento, mi querido doctor? Mira, aquí voy a hacer como un paréntesis en algo muy interesante, algo muy importante, ¿no? El diagnóstico de coronavirus es epidemiológico, es clínico y se tiene que apoyar por medios de imagen. Cuando nosotros juntamos las tres situaciones que te comentaba al principio, un paciente que ha tenido un contacto positivo, que tiene síntomas de COVID y que por ahí se le hace una radiografía, un ultrasonido, una tomografía de tórax con datos de neumonía, pues lo más probable es que tenga neumonía. El problema es que, desgraciadamente, como está tan de moda la enfermedad que muchas veces se diagnostican pacientes con coronavirus y ni siquiera tienen coronavirus, ¿no? Tienen algunas otras enfermedades pulmonares y eso también puede pasar. Sí. La única manera de saberlo a ciencia cierta pues es hacerles la prueba de PCR a todos, estudio de contactos, etcétera, que es un estudio epidemiológico muy fuerte. El punto aquí importante y lo que les quiero mencionar y es para todos los pacientes es de que los pulmones no tienen terminaciones nerviosas álgicas, es decir, no duelen cuando están enfermos, ¿de acuerdo? Okay. Los pulmones no duelen. Lo que sí duele de los pulmones cuando se llegan a enfermar es una capa que los cubre que se llama pleura.
esa capita que los cubre cuando se inflama por cuestiones infecciosas, por neumonía, por situaciones de que se llenan de líquido, algunas otras situaciones sí causan dolor, pero el dolor que causan es dolor tipo pleurítico. Entonces, el dolor tipo pleurítico es muy característico porque los pacientes respiran profundo y en este momento sienten el dolor, ¿sale? Sienten el dolor, no es un dolor constante, es un dolor al respirar profundo, ¿sale? Y ese es un dolor de tipo pleurítico. Cuando los pacientes tienen tos y dicen que les duele el pecho es porque cuando nosotros tosemos utilizamos unos músculos respiratorios que se llaman músculos intercostales y si estamos haciendo frecuentemente la tos, pues nos empieza a doler el pecho, tenemos sensación de que nos arde, nos duele la espalda porque estamos también usando músculos de la espalda para poder toser y muchas veces cuando los pacientes tienen un poquito más de gravedad utilizan también otros músculos que no utilizamos comúnmente para poder respirar, entonces esos músculos también duelen, cansan, ¿sale? No es tanto que los pulmones duelan, por eso es importante la valoración de un médico siempre. Entonces lo más importante es que cuando ocurra algún síntoma de COVID, importante hacerse la prueba, no tener miedo. Muchas personas tienen miedo, sobre todo por pues mira, la parte del contagio y también por lo costoso que puede ser. Claro, mira, de manera privada, pues actualmente en Chiapas no se ha autorizado y no se toman las pruebas como positivas que salen de laboratorios privados para índices de estudios epidemiológicos. Aquí en San Cristóbal, que es donde yo creo que está la mayoría de tu audiencia, pues únicamente el laboratorio que hace esa prueba es uno que está ahí por el centro. Este laboratorio toma la prueba y la manda a México y tarda un mes en tener los resultados. Y eso es como la prueba a nivel nacional tiene un costo de 4,000 a 5,500 pesos, ¿vale? Sí. Es una prueba costosa. Muchas veces también tenemos que, o sea, la prueba no es como que ustedes vayan y se la hagan, no es como, yo me siento que tengo COVID, voy a hacerme la prueba, no. Tiene que indicarse a un médico en base a los estudios de sus síntomas, el estudio de sus contactos, si ha tenido contacto con alguien positivo, si tiene síntomas, etcétera. Y si él cree necesario, y si está en ventana para que la prueba salga positiva, porque puede ser de que cuando está empezando la enfermedad o cuando los pacientes no tienen síntomas, se hacen la prueba y va a salir negativa. Tiene que tener síntomas para que la prueba pueda salir positiva, pero lo más importante es que esté indicado por un médico. Cuando pasan después de 14 días que alguien esté enfermo, ya la prueba no sale positiva, ¿sale? Entonces no es tan buena. No es tan bueno hacérselo después. Entonces, la recomendación aquí para tu audiencia es, si yo siento no voy y me la hago, acudo a mi médico tratante y que él, dependiendo de las consideraciones de mi situación clínica, de mi estudio epidemiológico y del tiempo que yo me enfermo, vea si estoy todavía en tiempo, si es bueno que me la haga o si no va a cambiar nada que me la haga, pues no vale la pena hacérsela, pero deben de esperar la indicación de su médico, ¿de acuerdo? Y pues hay otras pruebas que se hacen en sangre, que se llaman pruebas rápidas para coronavirus. Esas todavía son más difíciles porque únicamente miden anticuerpos y esas nada más detectan como, híjole, más o menos hay muchos estudios y más o menos 20 o 30 pacientes infectados de coronavirus, entonces hacérselas y que salga negativa no quiere decir que no tengo coronavirus. Y en sí, el consejo que les quiero dar a todos es, si tengo una enfermedad de vías respiratorias, sea leve, dolor de garganta o tengo síntomas de coronavirus, den por hecho que tienen coronavirus, aunque no tengan pruebas, y aíslense mínimo 14 días para evitar que se siga contagiando y evitar que sigan contagiando a más personas. En dado caso de que no se pueda por la situación económica hacer una prueba, o no se tenga el alcance de la prueba, etcétera, entonces tenemos que ayudar un poquito a nuestra comunidad haciendo eso. Si tengo síntomas de gripe, me aíslo 14 días para evitar contagiar a más personas. Me llegan preguntas, mi querido Doc, del auditorio. Natividad Ruiz me pregunta, ¿los que tuvieron tuberculosis tienen mucho riesgo? Miren, cuando alguien tiene tuberculosis, pasa algo muy similar. La tuberculosis y el sistema inmunológico tienen una batalla, ¿no? Entonces, siempre cuando alguien tiene tuberculosis tiene que ir a una valoración posterior al tratamiento para ver cómo quedaron sus pulmoncitos. Hay personas que les da tuberculosis, se les da tratamiento y los pulmones quedan normales,
hacen una neumonía, pero se recuperan, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Pero hay ciertas personas que pasan mucho tiempo con la enfermedad donde se hacen como lesiones pulmonares. Esas lesiones se llaman bronquiectasias. Entonces, esas lesiones pulmonares, pues digamos que ya no se recuperan, se queda el pulmón con cicatrices. Y obviamente esas personas cuando tienen tuberculosis, cuando tienen alguna neumonía, llámese viral o en este caso por coronavirus, pues obviamente como tienen menos parte de su función, menos parte del pulmón funcional, sí puede ser de mayor gravedad la enfermedad. Pero ahí dependerá de cómo haya terminado después de la tuberculosis, si tuvo secuelas, si se recuperó su función pulmonar, eso dependiendo de lo que le haya dicho su neumólogo a Natividad. ¿Sale? Susi Morales pregunta, ¿qué nos recomienda para evitar que el virus no sea tan agresivo con las personas hipertensas? Mire, no hay nada, miren, y eso quiero aunar con ustedes de cosas muy interesantes. No hay nada que evite que el virus sea agresivo cuando va a ser agresivo. Lo que se puede hacer para evitarlo es lo que ya se pudo hacer en un pasado, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si yo estoy joven, si no tengo ninguna enfermedad, si no estoy gordito, tengo la mayor probabilidad de que la enfermedad sea cero agresiva, muy leve, ¿de acuerdo? Pero, si yo soy diabético, si yo soy hipertenso, si yo estoy obeso, si yo estoy bajo alguna otra enfermedad y aún así me infecto, no me cuido, pues obviamente tengo muchas probabilidades de que la enfermedad pueda ser agresiva. ¿En todos los pacientes que tienen diabetes la enfermedad es agresiva? No, no en todos, pero sí en la mayoría. Eso es como el que estar más en riesgo, ¿no? Sí. Estar más en riesgo. Entonces, no hay una manera de que el virus sea menos agresivo. Entonces, aquí lo importante es detectar situaciones que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Si el paciente está joven, pues lo más probable es que le vaya muy bien y sea muy, muy leve la enfermedad. O si el paciente es mayor pero no tiene ninguna enfermedad, si está delgado, la mayor probabilidad es que la enfermedad sea leve. Ahora, si yo soy diabético, soy hipertenso, estoy gordito, tengo asma, tengo EPOC, no me controlo, no llevo bien mi tratamiento, o bien nunca me he hecho estudios porque tengo miedo de que me digan que soy diabético, que soy hipertenso y estoy gordito, ahí no tanto para evitar que no sea tan agresivo el virus, sino para ir viendo cuándo la enfermedad puede agravarse más y para dar el tratamiento adecuado en el momento adecuado, lo más importante es acudir a su médico para que le haga una valoración. Desgraciadamente, si los pacientes ya llegan muy graves a los hospitales, obviamente la mortalidad va a ser mucha, pero si los pacientes empiezan a tener valoraciones médicas, cuando se empiezan a sentir mal, si van con un médico que los ve y dice, tus factores de riesgo son pocos, te vamos a tener bajo vigilancia, te dan los síntomas de alarma, si tienes estos síntomas rápido vas al hospital, pues en ese cuidado del paciente, obviamente al paciente le puede ir muy bien. Pero si el paciente no va al médico, no le toma importancia a su caso y la enfermedad se sigue aumentando y se vuelve a grave, obviamente ya cuando lleguen al hospital, pues ya van a haber pues complicaciones. Y lo único que sí es que los pacientes que tengan enfermedades como hipertensión y diabetes, lo que se ha visto es que cuando están bien controlados, cuando toman sus medicamentos, cuando han ido a consultas con sus médicos tratantes que les llevan sus enfermedades y están bien, la enfermedad suele ser más leve, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puede hacer para que no sea tan agresivo? Pues controlar su presión, que tenga controlada la presión y pues nunca es tarde para empezar a cambiar el hábito de vida, ¿sale? Comer saludable, bajar de peso y pues todas las situaciones y las recomendaciones que se dictan para pues tener una vida saludable. Juliet Ramírez de Tuxtla Gutiérrez me pregunta, las personas diabéticas que están dentro del grupo de alto riesgo, llevando su tratamiento en casa con cuidados, ¿en cuánto tiempo pasa la parte crítica? ¿Cuántos días son de más riesgo, tomando en cuenta que su grupo alcalino está en 6? Eso del grupo alcalino, no sé qué significa, o sea, lo alcalino y lo ácido son unas situaciones de pH, que es el potencial de hidrógeno de algunas situaciones, pero no entiendo a qué se refiere en ese punto. Pero a lo que es la diabetes y lo que es los días críticos de la enfermedad, lo que se ha visto en cortes, que son como estudios de muchas personas,
retrospectivas, pues que se estudian ya después cuando pasaron las cosas, es que los pacientes que tienden a enfermarse en los primeros 11 días, casi todos, de que empiezan síntomas, es como el punto más crítico. Entonces, más o menos en promedio, los primeros 14 días de que pasa la enfermedad, es el punto más crítico de la enfermedad, cuando las personas que van a tener enfermedades muy severas se van a presentar, las complicaciones, etcétera, van a ser en los primeros 14 días. Ahora, pidiendo cuidados en casa, etcétera, pues dependerá de los cuidados que tenga y del grado de enfermedad o el grado de gravedad que se le haya detectado a su paciente al momento de llevarlo al médico, ¿no? En enfermedades leves de personas con diabetes bien controladas y todo, pues pueden pasar 14 días y el paciente se recupera sin ningún problema, ¿no? Hemos tenido casos de pacientes con diabetes bien controlados que tienen, por ejemplo, más de 60 años, diabéticos, hipertensos, con obesidad, y los empezamos a ver en el consultorio, vemos que tienen una neumonía, se les dan síntomas de alerta, les decimos, mire, si le pasa esto, si tiene falta de esto, acuda a su hospital, se les da como instrucciones muy precisas a los familiares, de tomarle su glucosa, de ver que esté controlada su presión, etcétera, etcétera, etcétera. Casi esos pacientes, cuando no llegan a complicaciones, se recuperan en 14 días. ¿Vale? Marisol dice, ¿hay algún tratamiento para recuperar el sentido del olfato y del gusto? ¿Aproximadamente cuánto tiempo tarda en recuperarlo? El sentido del olfato y del gusto más o menos se recupera en los primeros 7 a 14 días después de que se pierden. Tratamiento específico para eso no hay, o sea, no hay como que le dé un spray para la nariz o algo para recuperar el sentido del gusto como en algunas otras enfermedades. No, se recupera solito conforme el virus se va aclarando, conforme nuestro cuerpo lo va eliminando, se van recuperando esos sentidos, el del gusto y el del olfato. Y tratamiento específico para eso no existe, ¿no? Solito se recupera. Alejandro Ojeda, ¿cuál es el tratamiento recomendado para pacientes COVID con síntomas leves? Miren, aquí voy a contestar muchas preguntas porque me voy a explayar un poquito en la cuestión del tratamiento. Y esto es como que voy a empezar por aquí. Ningún tratamiento a nivel internacional ha demostrado evidencia sólida o resultados contundentes que sirvan contra el virus. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que no hay un tratamiento todavía específico para el virus. Ninguno, nada, ¿sale? Hay algunos medicamentos que hemos venido utilizando desde que empezó la pandemia, como la hidroxicloroquina, la actual y famosa ivermectina, y algunas otras situaciones, ¿no? Entonces, no sirven, ¿sale? No se ha comprobado que sirvan. De hecho, hay anuncios ya por la Organización Mundial de la Salud donde no se aconseja el uso de hidroxicloroquina, no se aconseja el uso de ivermectina. En su momento, y cuando todos empezamos a ver la pandemia, todos la empezamos a dar, incluso yo daba como tratamiento la ivermectina, pero obviamente la actualización constante, viendo los estudios y todo que van saliendo día con día, pues van modificando las situaciones. Entonces, enfermedad leve, pacientes sin factores de riesgo, puro tratamiento sintomático, algo para el dolor y algo para la fiebre. Pacientes con enfermedad leve a moderada, sin factores de riesgo, lo mismo, puro tratamiento sintomático. Pacientes que ya requieren uso de oxígeno suplementario o que ya tienen una neumonía, eso sí ya cambia el tratamiento. Y el tratamiento tiene que ser supervisado por un médico y hospitalizado. Y es cuando van a servir muchas de las otras cosas que se han platicado, que es anticoagular al paciente, que es ponerle medicamentos para que no se formen trombos o coágulos, es utilizar esteroides a dosis muy bajitas en algunos pacientes, no en todos, y en algunos otros pacientes uso de medicamentos un poquito más específicos, medicamentos biológicos, como uno que se llama tocilizumab. Pero toda esta situación ya tiene que ser dada por un médico que tenga experiencia y conocimiento sobre el tema, ¿no? Y obviamente en enfermedades ya muy graves, pues sí tienen que acudir al hospital porque probablemente necesiten ventilación mecánica invasiva, que son los famosos pacientes que intuban y ya cuidados un poquito más específicos, ¿de acuerdo? Pero para enfermedad leve, puro tratamiento sintomático, ¿de acuerdo? Rosalina Gómez dice, ¿es verdad que las aspirinas y tés calientes ayuda para abrir los pulmones? Falso, totalmente falso.
El uso de aspirina, lo único que ha tenido cuando se utiliza de manera inadecuada, o cuando la gente empieza a tomarla mucha, es disminución de la función de la actividad de las plaquetas, o sea, no funcionan bien las plaquetas, sangrados de tubo digestivo porque hacen úlceras, entonces riesgo de sangrados. No se automediquen. Los medicamentos son, los medicamentos no todos son inocuos, todos tienen reacciones adversas, entonces tienen que ser tratados por un médico, no se automediquen, ¿de acuerdo? Entonces, falso, no sirve para nada ni la aspirina, ni las tés de limón calientes, ni vinagre, ni nada de eso. Guadalupe Palacios dice, un medicamento para adquirir defensas. Esa pregunta, fíjate que me la hacen muy frecuentemente, y qué bueno que me la preguntas, porque no existe un medicamento para adquirir defensas, no existe un medicamento para fortalecer el sistema inmunológico, no existe ese medicamento mágico que tanto nos piden, no existe y no hay en el mercado, ¿sale? Entonces, mira, hay unos medicamentos que se venden, que son unas cosas que se llaman estimulantes del sistema inmunológico, y no se ha comprobado que sí. Muchas veces es la sugestión de las personas, ¿no? De pensar que están tomando algo que les va a beneficiar, pero al final de cuentas, en estudios bien hechos, donde se vea que científicamente se compruebe de que sirvan, no hay. El uso de algunas vacunas tomaditas orales o tomadas que se llaman lisados bacterianos también, totalmente falso, no hay estudio ni evidencia sólida de que sirvan. Entonces, la respuesta es no existe ese medicamento. Lo que sí se ha visto que ayuda para mejorar el sistema inmunológico es comer saludablemente, no estar gordito, dormir lo suficiente, hacer ejercicio, si no tener enfermedades, y si tenemos enfermedades, llevar control de las enfermedades. Entonces, prácticamente la respuesta para tener, ¿qué es lo que me recomienda para tener un sistema inmunológico bueno? Eso es un hábito, ¿vale? Eso es el resultado de un estilo de vida, ¿de acuerdo? No hay medicamento mágico, ni todas las vitaminas, ni todos los minerales, ni todas las vitaminas C, ni calcio que puedan dar, van a ser suficientes para mejorar el sistema inmunológico. Lo que sí cambia es el hábito, ¿de acuerdo? Entonces, ya de que se recuperan mis pacientes que han tenido coronavirus, a lo que yo los exhorto es a tener una vida saludable para reforzar el sistema inmunológico. Marisol me pregunta, Luisito, quisiera saber si una mujer embarazada le dio COVID con síntomas leves puede perjudicar al bebé. ¿Tengo que tomar un tratamiento especial? Miren, en mujeres embarazadas específicamente, la recomendación es que acuda a su médico. Lo tiene que valorar su médico ginecólogo y su ginecobstetra, y tiene que valorar un especialista, de acuerdo, su neumólogo, con el que ella quiera ir. Dependiendo de la enfermedad y del grado de enfermedad y del control que ella tenga, y si no está gordita y todo, se ve qué tipo de enfermedad y qué factores de riesgo puede tener para complicarse. En enfermedades muy leves, pues únicamente se les deja paracetamol, que es el medicamento más inocuo para ellas y que no le hace daño al bebé, para que pueda salir adelante. Han habido muy pocos casos de transmisión vertical, es decir, que el virus pase por la placenta, pero puede llegar a pasar. Pero de todos modos, las mujeres embarazadas que han tenido coronavirus y enfermedades leves se suelen recuperar adecuadamente, a menos de que no tengan otras complicaciones. Si es una mujer embarazada que no ha tenido control prenatal, es decir, que no ha ido a ver a su ginecólogo, que le diga cómo está el bebé, que está gordita o tiene obesidad o tiene alguna otra condición importante, la recomendación es que acude inmediatamente a una valoración para ver cómo se encuentra ella totalmente. ¿De acuerdo? Eli Centeno dice, a los niños ¿qué síntomas les da? Tengo un niño de 7 años y una radiografía de tórax, ¿puede detectar COVID? No, los niños son como una situación muy diferente y muy aparte. La mayoría de los niños hacen enfermedades muy leves, hacen incluso fiebre un día y el otro día está como si nada. Algunos niños sí hacen un poquito de enfermedad, una enfermedad más grave, pero tiene que haber como un condicionante previo. Por ejemplo, niños con enfermedades pulmonares previas, con algún tipo de leucemia, etc. ¿De acuerdo? Solo una radiografía en un paciente con síntomas niño, pues prácticamente no hace el diagnóstico. Aquí la recomendación siempre es, si creo que mi niño tiene síntomas de COVID, acuda con su pediatra, con su neumólogo pediatra, para descartar que no esté grave, y para que lo más importante para los papás es que les den explicaciones de la enfermedad, que los calmen, que no se estresen, y que les digan que la mayoría de los pacientes niños hacen enfermedades muy leves y hay que tener cuidado. No porque hagan enfermedades leves hay que exponerlos, no, al contrario,
si hay que cuidarlos como una parte vulnerable, ¿sale? Me surge preguntarte, amigo, y hablando del tema de los niños, cuando revisamos las estadísticas, vemos que son pocos los niños, el grupo menor que son afectados. Bueno, algunos bebés incluso han estado contagiados por el COVID-19. ¿Por qué, de cierta forma, doctor, respeta, entre comillas, el grupo de los infantes bebés, sobre todo esta enfermedad, cuando hablamos de una minoría de casos? Hay dos hipótesis importantes. La primera son los receptores de testosterona, que obviamente los niños pues no tienen nada de receptores de testosterona, y es porque tienen también menor cantidad de receptores de enzima convertida a angiotensina. Entonces se cree que por ahí el virus no hay como donde entre tan rápido. Tienen un sistema inmunológico más fuerte, más agresivo. Niños que han recibido lactancia materna, que eso es lo ideal, han tenido, o sea, hemos visto, o más bien me han platicado colegas míos pediatras y neumólogos pediatras, que el niño sano, el niño que come bien, el niño que tiene todas sus vacunas, el niño que tuvo lactancia materna tiene enfermedad muy leve, ¿de acuerdo? Entonces es aunado a que tienen menos receptores, un mejor sistema inmunológico, y pues las características de que el virus tiene menos afinidad por infectarlos. Me pregunta Janet de Tuxtla, ¿qué tiempo dilata el virus en alguna parte de la piel o cabello? Miren, en el cabello o en la piel, pues hay como diversas situaciones que puede estar presente, pero más o menos el virus puede tardar en las manos hasta 4 horas, ¿sale? Entonces es por eso tan importante y tan redundante el lavado de manos frecuente, ¿de acuerdo? Entonces, si tocamos algo, si salimos, si tenemos acceso nos exponemos a una situación donde varias personas se están tocando, pues hay que lavarnos las manos constantemente. Martín Díaz me pregunta, ¿cuáles son los síntomas más comunes para saber si es COVID en adultos? Miren, como les comentábamos al principio, los síntomas más comunes y de lo que más se ha hablado son 3. Tos, falta de aire y fiebre. Pero acuérdense que también hay otros síntomas que pueden presentarse, como pérdida del olfato, que se llama anosmia, pérdida del sentido del gusto, que se llama disgeusia, dolores musculares, que se llaman mialgias, dolores en las articulaciones, que se llaman artralgias, puede haber dolor retroauricular, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales como diarrea, dolor abdominal, náusea, también puede causar el virus, ¿de acuerdo? Y hay otros síntomas que son menos frecuentes, que son síntomas en la piel, ¿no? Dan ciertas erupciones en la piel y que también pueden estar presentes, ¿no? Pero los más comunes son los que te acabo de mencionar. Te preguntan, mi querido Doc, si das consultas físicas o en línea. Bueno, aquí ya como parte comercial, en este momento sí damos los dos tipos de consultas presenciales y en línea. Las consultas en línea, pues más que nada son orientaciones médicas, porque pues no los podemos ver, no los puedo revisar, pero sí los puedo orientar, podemos revisar sus estudios, etcétera, y sí damos ese tipo de servicio también, las consultas en línea y físicas. Me pregunta Dulce Elena de San Cristóbal de las Casas, ¿qué riesgo tengo yo que padezco de asma? El riesgo de infectarte, el riesgo de que te infectes es igual al de todos. Todos tenemos el mismo riesgo de infectarnos, ¿no? No tú por ser asmática tienes más riesgo de infectarte, al contrario, todos tenemos el mismo riesgo de infectarnos. Entonces todos tenemos que tomar las medidas necesarias de sana distancia, uso de cubrebocas en lugares públicos, lavado de manos frecuente. De que la enfermedad en Dulce, que es asmática, sea mayor dependerá del control de sus síntomas, ¿sale? Si ella tiene un asma bien controlado, si su médico que le lleva el control de asma le ha dicho que tiene ciertos marcadores, tanto por laboratorio, por pruebas de función pulmonar de un asma en adecuado control, pues la probabilidad de tener una enfermedad grave es igual a como si no tuviera asma, pero sí tener con un tratamiento adecuado. Es decir, tiene que estar constantemente revisando su asma para que no se le pueda disparar, ¿no? Claro, de hecho la recomendación es que todos los pacientes con asma tienen que llevar una valoración aproximadamente cada 3 meses durante el primer año, e incluso si es un asma muy grave, cada mes.
ya dependerá de su médico tratante, de su neumólogo, ¿de acuerdo? Te manda saludos Julio Rosales Nájera, gracias mi Julio. Le manda saludos a tu papá Guadalupe Ruiz. Nos felicitan a los dos, gracias Julio Rosales. Yo por ser comunicólogo y tú por tu gran labor, dice Julio Rosales Nájera. Muchas gracias, un saludo ahí a Julio, que son pacientes míos, un saludo ahí a su familia. Cuéntanos un poco, Doc, de tus experiencias. Bueno, sabemos que tú estás ahora sí que en la zona riesgosa del COVID-19 en Tuxtla Gutiérrez. ¿Cómo ha sido esta batalla tan ardua que implica, bueno, que casi no ves a tu familia y que cuando la ves, caray, es una emoción tan grande, tan emotiva, que ansías verlos constantemente, pero es una batalla tan ardua que cada día llegas con toda la disposición y me imagino que te ha tocado ver tanto testimonios positivos de gente que se recupera como también de algunos decesos importantes, ¿no? Pues sí, amigo, mira, yo creo que te voy a contar mi experiencia más que nada para tratar de sensibilizar un poco a tu público y pues es contarte de que hemos tenido la oportunidad de estar en esta batalla contra el coronavirus. Desde marzo que empezó esto aquí en Chiapas, tuvimos la oportunidad de empezar a ver a este tipo de pacientes. Y en el transcurso de estos meses me ha tocado ver historias de éxito de pacientes que se recuperan, también de familiares sonrientes, de ver a sus familiares regresar, hasta el punto de ver a pacientes llorando con mucha culpa porque ellos fueron los que contagiaron a sus familiares, a sus abuelos, a sus papás, y pues que desgraciadamente perdieron la batalla contra el coronavirus. Entonces, es muy triste ver que las personas fallezcan. De hecho, en todos los lugares del mundo, y no es lo contrario aquí en Chiapas, hay una tasa de mortalidad muy elevada en los pacientes que tienen necesidad de ventilación mecánica invasiva. Entonces, más o menos de los pacientes que entran a una terapia, que se intuban, que ya muy graves, únicamente se salvan más o menos 1 o 2 de cada 10, entonces es mucho. Pues de cada 10 pacientes que tenemos en terapia intensiva, vemos irse a 8, ¿no? Entonces me ha tocado ver irse a familias enteras, mamá, papá, hijos. Me ha tocado ver que el joven que no hizo caso a lo de quedarse en casa, que salió, que se fue a fiestas, que se infectó, llega, infecta a la mamá soltera, a los 2 abuelos, y luego tiene que vivir con la pena de que los 3 fallecieron. Entonces yo quiero invitar a la población a que si se puede siga quedándose en casa. Tenemos una transmisión comunitaria muy fuerte todavía. Lávense las manos, sana distancia, usen cubrebocas en lugares públicos, usen bien el cubrebocas, porque el mal uso del cubrebocas puede también hacerlos que se infecten, y que no les dé falsa seguridad de protección. O sea, que ustedes se pongan cubrebocas no los hace ya inmunes y que ya no se puedan enfermar. O sea, los ayuda, más las otras medidas, a minimizar los riesgos. Pero he visto tantas historias, tanto buenas como malas, personas que dejan hijos. No, la verdad es muy triste todo lo que está pasando, todo lo que estamos viviendo. Me entristece un poco que la gente ignore la situación, que piense que son inventos del gobierno, que piense que los médicos hacemos daño. Y la verdad que no, o sea, yo cambiaría todo lo que tengo por volver al pasado y la normalidad de antes, pero pues no se puede. Aquí la recomendación a todo el auditorio que tú tienes es que cuídense mucho. Cuidarse ustedes es un acto de responsabilidad social, porque si se cuidan ustedes, cuidan a personas que están a su alrededor. Entonces, yo creo que el mejor acto de amor para una persona que queremos, si amamos a papá, amamos a mamá, amamos a nuestros abuelos, es sana distancia con ellos, no los visitemos. Si tenemos que salir a trabajar porque tenemos que comer, pues salgamos a trabajar con las medidas necesarias. Si nos enfermamos, tengamos la responsabilidad social de aislarnos para no contagiar a más gente. Y pues hay que seguir echando ganas a esto, que esto no se va a acabar pronto, y necesitamos que nos ayuden. No saturamos los hospitales, y la única manera de no saturar los hospitales es
no contagiándonos tanto, tan rápido. Doc, pregunta clara y concisa. ¿Todos nos vamos a contagiar de COVID-19? Pues no todos, pero sí muchos, ¿de acuerdo? Entonces hay que tratar que los pacientes que están en riesgo no se contagien ahorita, ¿no? Aguantémoslos un tiempo, tengamos esperanza y fe de que en unos meses vamos a tener la vacuna y que probablemente podamos volver a la normalidad, ¿de acuerdo? Pero mucha población se va a contagiar. De hecho, una de algunas estrategias que toman algunos países, algo que se llama inmunidad en rebaño, pero desgraciadamente no funciona muy bien. Y la inmunidad en rebaño lo que quiere decir es que tratan de que se enferme la mayoría de la población que no está en riesgo, que tenga enfermedad leve, para que ya después todos tengan la misma inmunidad y ya se termine la transmisión. Pero desgraciadamente no sabemos cuánto tiempo vamos a tener inmunidad hacia el virus. Entonces, lo que se cree ahorita es que una persona que ya le dio coronavirus tiene inmunidad los primeros 6 meses, porque apenas empezamos. Y hay unos estudios de predicción, que quiere decir un estudio de predicción que son como hipótesis, dependiendo de algunas situaciones con algunos otros coronavirus, es que probablemente lleguemos hasta un año de inmunidad después de que ya nos dio. Entonces, es complicada, la situación es muy difícil, aunque ya les haya dado, aunque ya hayan tenido síntomas, síganse cuidando como si nunca hubieran tenido, para poder seguir cuidando a toda la sociedad. Magali Salazar dice, perdón, acabo de ingresar. Mi pregunta sería, ¿cuánto tiempo tarda los síntomas de un paciente asintomático? En un paciente, por lo general, vuelvo a lo que te había comentado, son 14 días de síntomas. Sin embargo, hemos visto que algunos pacientes incluso pueden tardar 21 días, un mes, hasta mes y medio con síntomas. Entonces, pues ahí ya dependerá del seguimiento que les vaya dando su médico y de los medicamentos que les vaya dando, pero aproximadamente, y en la mayoría de la población que se pueda llegar a infectar, los síntomas duran 14 días máximo. Juliet dice, una persona diabética cuando tiene COVID, llevando el tratamiento adecuadamente y reposo, ¿cuántos días son los más riesgosos? Dice Juliet. Pues creo que ya habíamos contestado una pregunta similar. Son 14 días más o menos de que una persona se puede poner mal, ¿no? Pero no, tampoco lo tomen como una situación de, bueno, ya me siento mal, espero 14 días y así no pasa nada, ¿no? En cualquier situación de que necesiten una valoración médica, acudan con su médico de confianza para que él vea cómo está y a él les diga factores de riesgo, síntomas de alarma y más o menos los días que van a tener la enfermedad. Tu opinión, mi querido Doc. Ayer se anunció esta barbaridad que yo realmente aquí la comento abiertamente, que Chiapas pasará la próxima semana a semáforo naranja. ¿Cuál podría ser tu opinión al respecto sobre esta situación? Que bueno, tú lo vives a carne propia, que los hospitales están saturados, es una realidad, vemos casos constantemente todos los días. ¿Cuál podría ser tu opinión acerca pues de esta situación que se me hace una locura, una aberración total? Mira, desgraciadamente en ningún país y en ningún lugar del mundo se pueden tener y se pueden diagnosticar todos los casos de coronavirus, ¿no? Ya de hecho, cuando la transmisión comunitaria es tan alta, incluso ya no se pueden hacer tantas pruebas y pues también nosotros tenemos que depender de la situación de nuestro gobierno, ¿no? Y no somos un país rico ni somos un país con un gobierno que haya tomado pues las medidas que tal vez hayan tomado en otros lugares. Miren, obviamente seguimos en pico de contagio, la gente sigue contagiando, hay muchas personas todavía con contagios, ¿de acuerdo? Pero mira, hemos estado en semáforos rojos, verdes, amarillos, los que tú quieras, y la gente no entiende. O sea, así estamos en semáforo verde, sí, rojo, no va a pasar nada. Miren, no importa qué semáforos tengamos, hay que cuidarnos. Entonces, los que podamos no salir, sigamos no saliendo. Los que podamos tener sana distancia, uso de cubrebocas y todo en lugares públicos, lo sigamos haciendo, ¿de acuerdo? Sigamos las instrucciones, nos cuidemos. Si me enfermo, me aíslo. O sea, no importa, la verdad, podemos tener no al mejor gobierno, pero sí podemos ser una muy buena sociedad, podemos ser un muy buen pueblo, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado? Hemos estado en semáforo rojo
Yo no he visto a la gente en sus casas, ¿no? Ujú. Yo he visto a la gente haciendo fiestas, entonces Sí, prácticamente la gente hace caso omiso de los semáforos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, en una situación ya de pandemia, ya tienen que entrar otras situaciones como es pues la situación económica. Desgraciadamente las políticas de salud pública también contemplan las políticas económicas y para un país es difícil seguir, digamos, parando el comercio porque también se van a perder muchos empleos, van a haber muchas personas que van a tener otras situaciones y pues se van a perder muchas más vidas por otras cosas, ¿no? Entonces aquí la recomendación es, independientemente de lo que diga el gobierno, sigámonos cuidando, ¿de acuerdo? Y empecemos a hacerlo, porque no lo hemos hecho bien, ¿no? Yo he visto desgraciadamente fiestas, he visto cómo se reúne la gente, sí, sí, y sí. tal vez no pase nada, y ojalá no pase nada. Ese es mi deseo para todos, pero si sí pasa, ¿por qué nos arriesgamos, no? ¿Por qué arriesgarnos, no? La mentalidad del ser humano a veces me sorprende, ¿no? Me sorprende que tengamos la mentalidad de no evadir los riesgos, ¿no? Que nos guste arriesgarnos y a ver qué pasa, cuando lo mejor sería evitar ese riesgo. Entonces, yo considero que todavía no es momento de pasar a semáforo amarillo, pero independientemente nunca hemos seguido las recomendaciones de un semáforo rojo. Entonces, aquí, independientemente de lo que pase, las recomendaciones, los que puedan seguir quedándose en casa, síganse quedando en casa, los que puedan y los que tengan la necesidad de salir a trabajar, cuídense, protégense, sana distancia, lavado de manos frecuente y uso de cubrebocas de manera correcta. Marisol retoma otra pregunta. Dice, si una persona ya le dio coronavirus, ¿se puede volver a infectar de coronavirus o el cuerpo toma algún tipo Eso ya de inmunidad? te lo había contestado hace unos minutos. Te había dicho que más o menos lo que se ha visto es que probablemente tengamos una inmunidad durante 6 meses Ujú. y en algunas estimaciones, comparado con algunos otros virus de la familia de los coronavirus, probablemente hasta un año, pero pues eso ya el tiempo nos irá diciendo poco a poco. Ahorita por lo menos son 6 meses. Ahora Y bien, ajá. aunque ya les haya dado, sigan quedando como si no les hubiera dado, ¿de acuerdo? Ahí está el llamado entonces para toda la sociedad chiapaneca mexicana para que escuchen los consejos del doctor Jorge Enrique Ruiz Cancino y sean ustedes conscientes, por supuesto, de lo que estamos enfrentando. Habla Gatel, que será una epidemia muy larga, mi querido amigo. Sabemos que las épocas invernales, noviembre, diciembre, la influenza también será otro factor a domar en esa época, ¿no? Claro, viene situaciones complicadas, pero pasa lo mismo. Y exhorto a tu auditorio y a la población, hay vacuna contra la influenza, ¿no? Hay que ponérnosla. La gente no se vacuna, ¿no? Estamos rogando por tener una vacuna contra el coronavirus y cuando llegue, pues, para que da autismo, que da Guillain-Barré, que me va a dar más fuerte, entonces vacúnense, ¿no? Ya con una pandemia tenemos suficiente, ¿vale? Hay que vacunarse. ¿Qué decirles, Doc, a nuestras comunidades, nuestros amigos de las comunidades que tienen esas creencias erróneas de que cuando se habla de sanitizar los lugares pues públicos o sobre todo las comunidades, se ha hablado desgraciadamente del ataque a ustedes los médicos? ¿Qué invitación, qué exhortación se les daría a esas personas para que no caigan en esta situación de enfermedad falsa, las fake news, y también no atacar al gremio de los doctores, que ustedes como son parte importante de este batallón que está constantemente arriesgando su vida, la integridad de su familia también, porque están constantemente ustedes con pacientes COVID y que están dando cada segundo de su vida por salvar vidas de muchos mexicanos que están enfrentando este COVID-19. Pues está muy complicada la situación, amigo. Realmente la necesidad de, de una de un consejo pues no va a ser suficiente, ¿no? Esto es el resultado de años de mala educación, de años de desinformación, de barreras de lenguaje, de muchas situaciones complicadas, pero yo creo que es momento de empezar a buscar soluciones y empezar a dar información adecuada a las comunidades,
de que empiecen a creer que el virus sí existe, y toda esta situación de cultural muy importante. Obviamente yo veo con tristeza cómo destrozan hospitales, cómo le avientan cloro a personas del gremio médico, llámese médicos, enfermeras, etcétera, ¿no? Realmente en la batalla estamos, o sea, nosotros somos nada más parte desde la persona que nos ayuda con el aseo, la persona que procesa los laboratorios, las enfermeras que cuidan a los pacientes, los médicos, los trabajos sociales, somos muchas personas que estamos ahí luchando por esto. Y la única manera de que nosotros podamos ganarle la batalla del coronavirus es que nos ayudemos, ¿no? Que seamos un ejército de muchos y no de pocos. Y todos podemos hacer algo. No dejen de hacer las cosas porque crean que no tenga impacto. Todos, poniendo un granito de arena, pueden hacer que las cosas cambien, podemos hacer que el mundo cambie y podemos hacer que esto empiece a funcionar, ¿vale? No porque nadie lo haga o no porque los otros no lo hagan, no, yo no lo voy a hacer, ustedes también pueden hacerlo. Entonces hay que contagiar esta situación de ayudar a las personas, de ser un ciudadano responsable y pues de darle comunicación, educación, información a las personas para que no pasen estas cosas, ¿de acuerdo? Yo creo que ya se nos va a terminar el tiempo, amigo. Muchísimas gracias por la entrevista. No sé si tengas algún comentario final. Agradecerte, como siempre, mi querido amigo, hermano. Yo les platico, bueno, pues fuimos compañeros en la primaria. Y bueno, me da mucho gusto poder saber que, bueno, somos dos profesionistas y que estamos aquí al frente con ustedes. Yo en el caso de entrevistar a este gran médico, gran amigo de muchos años. Jorgito, sabes que te quiero mucho, te aprecio mucho. Yo también desde mis trincheras te digo que te cuides mucho también, porque ustedes son los más expuestos ante esta situación del COVID-19. Como siempre, agradezco mucho tu tiempo. Él se dio parte de su tiempo para estar platicando con nosotros. No están para saberlo, pero tú estás en la batalla todos los días y bueno, nos dio un espacio en su agenda apretada para poder platicar y resolver las dudas del auditorio, esperando que a ustedes les haya quedado claro y básico la información que les hemos compartido. Compartan el video, háganlo llegar a las demás personas que hoy no pudieron conectarse. Pero hermano, gracias por tu trayectoria. Finalmente invitar a la gente donde pueden contactarte, donde pueden visitarte, tus teléfonos, este espacio es tuyo, para que la gente que tenga, bueno, problemas respiratorios, en el caso de los tanques de oxígeno también, que son también muy buscados, también qué decirles, doctor. Pues mira, ahí son situaciones muy complejas, muy complicadas. Desgraciadamente llegamos hasta el punto donde hay gente haciendo cola para el oxígeno, no quiere ir a los hospitales, pues está tremendo. Pues miren, la única forma de evitar contagiarnos, pues ya la saben, ¿no? Todas las medidas de protección, seguir quedándonos en casa, cuidarnos. Eso es una situación que se está en el mundo, no solo aquí. O sea, en la Ciudad de México igual no hay oxígeno para las personas, desgraciadamente personas están falleciendo, etc. ¿De acuerdo? Yo nada más quiero terminar compartiendo una situación importante. En estos momentos, desgraciadamente, tenemos una es muy alta, entonces yo tengo que estar enfrente de muchas cosas y no hay mejor forma de ayudar a la gente que ir a las clínicas de COVID. Y pues desgraciadamente estoy ayudando a muchas clínicas de COVID y tengo poca consulta o tengo pocas tardes para darles las consultas a mis pacientes. Entonces yo sé que me habla gente desesperada y todo, pero a veces la verdad que es imposible partirme en más personas. Entonces, si alguna vez alguien en tu auditorio ha hablado para tener una consulta y no se pudo, eso es una disculpa, pero pues realmente no podemos hacer todo lo humanamente posible, lo estamos haciendo. Y pues les dejo el contacto. Mi número de teléfono del consultorio es 967-138-7158 y 967-131-3422. Ya si quieres, más a ratito te hago llegar una tarjeta digital para que la puedas compartir con tu audiencia, y a cualquier situación que tengan, pues estamos para servirles. Y yo nada más quiero terminar diciéndoles que se cuiden mucho, sean responsables y después de eso tenemos que ser muchísimo mejores personas, ¿de acuerdo? Entonces, un saludo grande a todo tu público y un abrazo para ti, amigo. Ya sabes que también se te estima mucho, ¿de acuerdo?
Yo también te estimo mucho, mi querido amigo. Te mando un fuerte abrazo a ti, a tu esposa, a tu bebé y por supuesto a toda tu familia, a tu papá. Cuídense mucho. Y si me lo permites, pues un poquito más adelante estaremos platicando contigo una vez más, porque hay muchas dudas que todavía seguramente se irán proporcionando con el tema del COVID-19. Te abrazo con mi corazón, mi querido Jorgito. Así es, hasta luego, nos vemos, saludos. Gracias, amigo. Muy bien, pues hemos platicado con Jorge Enrique Ruiz Cancino, este médico especialista, este neumólogo chiapaneco, orgullosamente de San Cristóbal de las Casas. Nos ha hablado respecto a los síntomas, nos ha hablado acerca de cómo reacciona, cómo actúa los síntomas con los pulmones, qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se debe de hacer. Este foro fue completamente abierto para cada uno de ustedes, esperando que este video les haya gustado y sobre todo que compartan este video, porque esos son los videos que realmente valen la pena compartir, los videos que enseñan, que aprenden, los videos que dejan una experiencia. Y si tú tienes el poder de transmitirlo hacia los demás, hacia tu familia, tus amigos, seres queridos, hazlo, porque un video con esta información puede salvar muchísimas vidas. Y es por eso que hacemos esas entrevistas con mucho cariño para ustedes. Todos somos parte de este batallón. Estamos totalmente incansables de luchar con el COVID-19. Todos estamos luchando día con día. Y lo más importante, como nos decía el médico, es cuidarnos. Cuidarnos, tomar la sana distancia, las medidas necesarias. Hágalo por favor con el gel antibacterial, el cubrebocas. Ya son parte de nuestra vida, los geles, los cubrebocas, los cuidados de sana distancia. Háganlo por favor. Y si tienen algún síntoma, no acudan a ir con su médico. No tengan miedo, ya lo ha especificado el doctor Jorge Enrique Ruiz Cancino. Más adelante les estaré compartiendo sus contactos. Si quieren mandar mi inbox, personales, privados, recuerden que estoy también a sus órdenes y como medio informativo estaré siempre para mi auditorio, siempre para ustedes de forma incansable. Saben que los quiero muchísimo y bueno, lo más importante es que ustedes estén bien en casa junto con sus seres queridos. Espero que les haya gustado esta entrevista. Durante la próxima semana estaremos platicando con más especialistas para conocer otros puntos de vista, porque la idea es que le compartamos información vital a ustedes, información importante, información valiosa, para que lo tengan, lo consideren y siempre lo tengan de primera mano. Les abrazo con mi corazón desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Que tengan un fantástico fin de semana, que se la pase bonito al lado de sus seres queridos. Gracias a toda la gente que nos vio, a toda la gente que preguntó. Fueron muchísimas preguntas, poco más de 20 preguntas. Espero que la próxima vez que nos veamos hayan más preguntas. Sobre todo me gusta mucho que participen, que me escriban, que no tengan miedo a preguntar cualquier cosa. Siempre es importante preguntar. Es importante que ustedes se informen, nos informemos y compartamos, que es lo más importante. Hay muchas dudas en cuanto a este tema se refiere y bueno, ya estaremos platicando un poquito más adelante lo que se viene para Chiapas. Es oficial, ya les comentaba, la próxima semana Chiapas estará en naranja. La próxima semana Chiapas estará en naranja. Ya se lo hemos presentado junto con la Ciudad de México, junto con Querétaro y otras entidades más. Ya eso se estará dando a conocer la próxima semana, pero bueno, ya decía el doctor Jorge Enrique Ruiz Cancino, no por estar en rojo, naranja, amarillo, verde, tenemos que cuidarnos, tenemos que hacerlo y tenemos que ser conscientes de esta importante situación. Por favor, seamos conscientes, seamos humanos y ayudemos de corazón. Soy su amigo Luis Salazar, un abrazo a la distancia, los quiero mucho, los abrazo con mi corazón. Compartan la transmisión. Un poco más adelante les comparto los teléfonos del doctor Jorge Enrique Ruiz Cancino. Pues si ustedes quieren checarse, quieren llevar a sus familiares, hágalo sin ningún miedo. Él va a estar atendiéndoles con mucho gusto, él estará para ustedes. Un tipazo, un gran ser humano, un gran amigo que quiero mucho. Y la próxima semana estén pendientes porque les estaré presentando otras entrevistas más sobre este tema del COVID-19. Que tengan un feliz sábado, sonrían, nunca dejen de sonreír, seamos optimistas, positivos
y entregados. Que esa será la mejor bendición que podamos tener. Gracias, gracias Chiapas. Feliz fin de semana.